¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús hablaba tanto del reino de los cielos que está dentro de ti, pero las iglesias han pasado 2000 años diciéndote que busques la salvación fuera de ti mismo? Existe una verdad sobre Jesús que ha sido deliberadamente borrada de la historia, una verdad tan poderosa que cambiaría completamente tu relación con lo divino. Y hoy vas a descubrir exactamente lo que no quieren que sepas. Mi nombre está ligado a un descubrimiento que sacudió las estructuras religiosas hace décadas. Y lo que voy a compartir contigo no es teoría, son las propias enseñanzas de Jesús, preservadas en textos que la Iglesia intentó destruir durante siglos. Respira hondo, porque en pocos minutos nunca más verás el cristianismo de la misma manera. Imagina una puerta cerrada, con llave durante 2000 años, una puerta que guarda las enseñanzas más profundas de Jesús. Pero esa puerta no fue cerrada por casualidad, fue cerrada deliberadamente. Y hoy, finalmente, vas a descubrir qué hay al otro lado. Cuando Jesús decía, yo y el Padre somos uno, no se estaba declarando especial o único. Estaba revelando una verdad cósmica que cada ser humano puede experimentar. Pero esta interpretación nunca llegó a los púlpitos de las iglesias. ¿Por qué? Porque si supieras que puedes acceder directamente a lo divino, sin intermediarios, sin rituales, sin instituciones, las estructuras de poder religioso se derrumbarían de la noche a la mañana. Eckhart Tolle descubrió esto cuando experimentó su primera iluminación, espontánea. Se dio cuenta de que estaba viviendo exactamente el estado de conciencia que Jesús intentaba enseñar, el mismo estado que los textos esotéricos describen con precisión quirúrgica. ¿Sabes cuál fue el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX relacionado con el cristianismo? No fue una reliquia, no fue un hueso. Fue una biblioteca completa enterrada en el desierto egipcio en 1945. Los códices de Nag Hammadi, 52 textos que revelan las enseñanzas secretas de Jesús, textos que los primeros cristianos consideraban sagrados, textos que la Iglesia Católica ordenó quemar en el siglo IV. Pero algunos monjes valientes desobedecieron. Sellaron estos evangelios en jarras de cerámica y los enterraron en el desierto, como si supieran que un día, cuando la humanidad estuviera lista, estas verdades resurgirían. ¿Y sabes lo que estos textos revelan sobre Jesús? Que Él no era el único Hijo de Dios, era el primero de muchos hijos que despertaron a su naturaleza divina. Y pasó 3 años intentando enseñar a sus discípulos a hacer el mismo despertar. En los evangelios apócrifos, Jesús dice algo que nunca llegó a la Biblia oficial. Cuando hagáis de dos uno, y hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, entonces entraréis en el reino. Esto no es lenguaje religioso, es lenguaje de conciencia. Jesús estaba enseñando estados meditativos profundos. Estaba enseñando cómo trascender la dualidad de la mente y experimentar la unidad absoluta. Exactamente lo que Eckhart Tolle enseña cuando habla de presencia. Exactamente lo que él descubrió cuando su mente dejó de crear el yo separado y experimentó el ser esencial. Pero hay algo aún más inquietante sobre este descubrimiento. La Iglesia no solo escondió estas enseñanzas, deliberadamente creó una versión distorsionada del cristianismo que hacía exactamente lo opuesto a lo que Jesús enseñaba. Donde Jesús enseñaba presencia, ellos enseñaron preocupación por el futuro, la salvación después de la muerte. Donde Jesús enseñó el reino dentro de ti, ellos enseñaron la búsqueda externa, templos, rituales, sacerdotes, donde Jesús enseñó la liberación del ego a través de la presencia. Ellos enseñaron el fortalecimiento del ego a través del miedo, pecado, culpa, juicio. Es como si hubieran tomado las enseñanzas de Jesús y las hubieran invertido completamente. Y esto no fue un accidente.
Fue estrategia. En el año 325 el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Oficialmente era para unificar el cristianismo. En la práctica fue para transformar una experiencia espiritual en una institución política. Los obispos que participaron en este concilio tenían una elección clara. O creaban una versión controlable del cristianismo, o perdían todo el poder sobre las masas. Eligieron el control. Y para mantener este control, necesitaron eliminar cualquier enseñanza que diera poder espiritual directo a las personas. Cualquier texto que revelara la naturaleza crística como una experiencia accesible a todos. Por eso los evangelios esotéricos fueron prohibidos. Por eso las enseñanzas esotéricas de Jesús fueron declaradas herejía. Por eso cualquier persona que intentara enseñar estas verdades era perseguida. Durante 1600 años, esta conspiración funcionó perfectamente. Pero en el siglo XX, algo cambió. Primero llegaron los descubrimientos arqueológicos, los textos de Nag Hammadi, los manuscritos del Mar Muerto, documentos que probaban que existía otro cristianismo, un cristianismo místico, un cristianismo que Jesús realmente enseñó. Luego llegaron los Ma, personas como Eckhart Tolle, que experimentaron directamente los estados de conciencia que Jesús intentaba transmitir. Y cuando comparas las enseñanzas de Tolle con los evangelios esotéricos, la conexión es innegable. Cuando Tolle habla de presencia, está haciendo eco de las palabras de Jesús en los evangelios apócrifos. El reino está esparcido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. Cuando Tolle habla de trascender la mente pensante, está traduciendo lo que Jesús quiso decir con morir para el mundo. Cuando Tolle habla de despertar a tu verdadera naturaleza, está explicando lo que Jesús llamaba nacer de nuevo. La diferencia es que Tolle puede enseñar estas verdades libremente, sin miedo a la Inquisición, sin miedo a ser quemado vivo. Pero ¿quieres saber algo que te dejará aún más inquieto? Estas verdades siempre estuvieron escondidas a la vista de todos. Incluso en la Biblia oficial, censurada, editada políticamente, las enseñanzas esotéricas de Jesús todavía están allí. Solo necesitas saber cómo leerlas. Cuando Jesús dice, hágase tu voluntad, no está hablando de sumisión pasiva. Está enseñando rendición activa al momento presente. Lo mismo que Tolle llama aceptación de lo que es. Cuando Jesús habla de tomar tu cruz, no está glorificando el sufrimiento. Está enseñando cómo usar las dificultades de la vida como portales a la presencia. Exactamente lo que Tolle describe como usar el sufrimiento como maestro. Cuando Jesús dice, ámense los unos a los otros, no está dando un mandamiento moral. Está revelando una verdad ontológica. Cuando despiertas a tu verdadera naturaleza, te das cuenta de que no existe otro. Solo existe el ser manifestándose en formas aparentemente diferentes. Cada parábola de Jesús es un manual de despertar espiritual. Cada milagro es una demostración de la conciencia operando más allá de las limitaciones de la mente. Pero durante 2000 años, estos enseñamientos fueron transformados en dogmas muertos, en reglas externas, en sistemas de control. Y la ironía más grande de todas, las propias instituciones religiosas que afirman seguir a Jesús son las que más se han alejado de sus enseñanzas reales. Crearon exactamente el tipo de religión contra la cual Jesús luchó durante toda su vida. Jesús expulsó a los mercaderes del templo, no porque estuviera enojado, sino porque sabía que transformar la espiritualidad en comercio es la mayor blasfemia posible. Jesús criticó a los fariseos no porque fueran malas personas, sino porque sustituyeron la experiencia directa de Dios por la interpretación intelectual de textos. Jesús enseñó que el reino interior está dentro de ti, no porque fuera poético, sino porque literalmente experimentaba la presencia divina como su estado natural del ser.
¿Y quieres saber la verdad más impactante de todas? Puedes experimentar exactamente el mismo estado de conciencia que Jesús experimentaba. No a través de rituales, no a través de intermediarios, no a través de instituciones, sino a través de la misma puerta que Jesús usó, la puerta de la presencia absoluta en el momento actual. Cuando Eckhart Tolle tuvo su primera experiencia de despertar, a los 29 años, él no sabía nada sobre enseñanzas esotéricas, no había estudiado textos ocultos, no conocía los secretos de Jesús, pero el estado que experimentó era idéntico al que Jesús intentó enseñar. ¿Por qué? Y porque existen ciertas verdades que son universales, ciertas experiencias de conciencia que trascienden el tiempo, la cultura, la religión. Y Jesús fue uno de los grandes maestros que señaló hacia esas verdades eternas. Pero aquí está el problema que enfrentamos hoy. Incluso después de todos estos descubrimientos arqueológicos, incluso después de que maestros como Eckhart Tolle tradujeran las enseñanzas esotéricas al lenguaje moderno, incluso con acceso libre a textos que fueron prohibidos durante siglos, la mayoría de las personas todavía cree en la versión distorsionada del cristianismo creada por los concilios imperiales. Todavía busca la liberación fuera de sí misma. Todavía teme a un Dios separado y juzgador. Todavía cree que necesita intermediarios para acceder a lo sagrado. Y esto no es solo una tragedia personal, es una tragedia colectiva, porque cuando despiertas a las enseñanzas reales de Jesús, no solo te conviertes en una persona más feliz, te conviertes en un agente de transformación en el mundo. Cuando experimentas la presencia, como Jesús la experimentaba, ya no puedes participar en los juegos de poder que destruyen la humanidad. Cuando percibes que todos los seres son manifestaciones de la misma conciencia una, ya no puedes odiar, juzgar o explotar. Cuando vives a partir del reino interior, ya no puedes ser manipulado por el miedo, la escasez o la separación. Es por eso que estas enseñanzas fueron escondidas, no solo para mantener el poder religioso, sino para mantener todas las estructuras de control que dependen de personas desconectadas de su propia divinidad. Un planeta lleno de personas viviendo las enseñanzas reales de Jesús sería un planeta donde la guerra sería imposible, donde la explotación sería impensable, donde el amor sería la única respuesta natural a cualquier situación. Y existen fuerzas en este mundo que prefieren mantener las cosas exactamente como están. Pero algo está cambiando. Cada vez más personas están despertando a estas verdades. Cada vez más personas están cuestionando las versiones oficiales de la espiritualidad. Y tú puedes ser parte de esta transformación. Todo lo que necesitas hacer es comenzar donde Jesús siempre dijo que debías comenzar. En el único lugar donde Dios realmente habita, dentro de ti, en este momento, en esta presencia que eres antes de cualquier pensamiento sobre quién deberías ser. Pero primero, necesitas entender exactamente cómo estas enseñanzas fueron escondidas y por qué todavía hoy existe tanta resistencia a estas verdades. Porque la conspiración no terminó en los concilios antiguos, continúa sucediendo ahora. Para un momento, siente el aire entrando en tus pulmones, percibe el silencio entre tus pensamientos. Lo que acabas de experimentar es exactamente lo que Jesús llamaba el reino interior. Y ninguna institución religiosa en el mundo te enseñará esto. Vamos más profundo, porque ahora que sabes que las enseñanzas existen, necesitas entender cómo practicarlas, cómo vivir a partir de la conciencia crística que Jesús realmente enseñó. Y aquí es donde Eckhart Tolle se vuelve fundamental. Tolle no solo redescubrió los estados que Jesús experimentaba, creó métodos prácticos para acceder a esos estados en el mundo moderno. Métodos que Jesús usaba,
pero que nunca llegaron a los libros oficiales. En el Evangelio de María Magdalena, uno de los textos ocultos de Nag Hammadi, Jesús enseña una técnica específica. Él dice: permanezcan firmes contra toda forma de pensamiento que surja, porque la mente vaga y no tiene reposo. Esto no es filosofía, es meditación. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Exactamente lo que Tolle llama observar al observador. En el Evangelio de Felipe, otro texto prohibido, Jesús explica que aquellos que dicen que morirán primero y después resucitarán están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, no recibirán nada cuando mueran. ¿Resurrección mientras viven? Jesús estaba hablando sobre el despertar espiritual en vida, sobre trascender la identificación con el ego y despertar a su naturaleza inmortal. Lo mismo que Tolle describe cuando habla sobre morir antes de morir. Pero te contaré algo aún más específico, algo que probará definitivamente que Jesús enseñaba conciencia, no religión. En el Evangelio de Tomás, versículo 77, Jesús hace una declaración que haría entrar en pánico a cualquier teólogo tradicional. Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo. De mí todo salió, y hasta mí todo llegó. Racha una piedra, y allí estaré. Corta una madera, y me encontrarás. Jesús no está hablando como una persona separada. Está hablando como conciencia pura reconociéndose en todas las formas. Es exactamente lo que Tolle experimentó cuando percibió: yo no soy mis pensamientos. Yo soy aquello que observa los pensamientos. Y es exactamente lo que tú puedes experimentar ahora mismo. Cierra los ojos por unos segundos. No intentes meditar. Simplemente observa si existe un espacio silencioso entre tus pensamientos. Ese espacio eres tú. Es tu verdadera naturaleza. Es lo que Jesús llamaba Cristo interior. Pero las instituciones religiosas transformaron a Cristo en una persona externa a ser adorada, en vez de una conciencia interna a ser experimentada. Y esto no fue un accidente teológico, fue un sabotaje espiritual deliberado, porque cuando experimentas a Cristo como tu propia naturaleza esencial, varias cosas suceden que amenazan las estructuras de control. Primero, dejas de tener miedo a la muerte, porque percibes que tu esencia es anterior al cuerpo y continuará después del cuerpo. Segundo, dejas de buscar la aprobación externa, porque encuentras validación completa en la presencia que tú eres. Tercero, dejas de competir y juzgar, porque reconoces la misma esencia en todos los seres. Cuarto, dejas de consumir compulsivamente, porque encuentras una plenitud interior que ningún objeto puede ofrecer. Y quinto, lo más peligroso de todo para los sistemas de control, dejas de obedecer a autoridades que contradicen tu sabiduría interna. Una persona viviendo la conciencia crística es imposible de manipular. Es por eso que estas enseñanzas fueron escondidas. Pero ahora voy a mostrarte algo aún más impactante. No solo las enseñanzas de Jesús fueron distorsionadas, la propia historia de su vida fue reescrita para ocultar sus prácticas espirituales reales. ¿Sabes lo que Jesús estaba haciendo durante los 18 años perdidos de su vida? Entre los 12 y los 30 años, la Biblia no menciona nada sobre Jesús. 18 años completamente borrados de la historia oficial. Pero los textos esotéricos preservaron pistas, y los investigadores modernos descubrieron evidencias de que Jesús pasó esos años estudiando con místicos esenios en el desierto, aprendiendo técnicas avanzadas de conciencia que luego intentó enseñar. Los esenios eran una secta judía que practicaba la meditación silenciosa, el ayuno consciente y rituales de purificación interior.
Creían que cada persona lleva una chispa divina que puede ser despertada a través de prácticas específicas. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que Eckhart Tolle enseña cuando habla sobre la presencia y el despertar. Y hay más. Documentos descubiertos en Qumrán, donde vivían los esenios, muestran que usaban técnicas de observación de la respiración y contemplación del silencio interior para acceder a estados alterados de conciencia. Jesús pasó 18 años aprendiendo estas prácticas, y cuando comenzó su ministerio público, intentó enseñar estas mismas técnicas a las masas. Pero las masas no estaban preparadas. Entonces creó parábolas, historias simples que contenían enseñanzas esotéricas profundas. La parábola del sembrador no es sobre agricultura, es sobre cómo diferentes niveles de conciencia reciben enseñanzas espirituales. La parábola de los talentos no es sobre dinero, es sobre cómo desarrollar capacidades espirituales innatas. La parábola del hijo pródigo no es sobre moralidad, es sobre el regreso del ego separado a la conciencia unificada. Cada parábola es un mapa del despertar espiritual, pero durante 2000 años fueron interpretadas literalmente, perdiendo completamente su significado esotérico. Y lo más frustrante, Jesús dejó instrucciones claras sobre cómo interpretar sus enseñanzas. En el Evangelio de Marcos, dice explícitamente: a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera, todo se les dice en parábolas. Jesús tenía dos niveles de enseñanza: uno público, en parábolas; otro privado, directo, para discípulos preparados. Las enseñanzas directas fueron preservadas en los evangelios apócrifos. Las enseñanzas en parábolas se convirtieron en la Biblia oficial. ¿Y adivina qué versión las instituciones religiosas eligieron enfatizar? Pero aquí está el giro más increíble de toda esta historia. Eckhart Tolle nunca tuvo acceso a los textos esotéricos cuando experimentó su despertar inicial. Nunca estudió las enseñanzas esotéricas de los esenios. Nunca leyó sobre las prácticas secretas de Jesús. Pero cuando comparamos las enseñanzas de Tolle con estos textos antiguos, la correlación es asombrosamente exacta. ¿Por qué? Porque la verdad espiritual es universal. Existen ciertas experiencias de conciencia que son idénticas en todas las épocas y culturas. Y Jesús fue uno de los grandes señaladores hacia estas verdades eternas. Cuando Tolle habla sobre rendición al momento presente, está haciendo eco de las palabras de Jesús: no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo. Cuando Tolle enseña sobre aceptación radical de lo que es, está traduciendo lo que Jesús quiso decir con hágase tu voluntad. Cuando Tolle describe la disolución del ego a través de la presencia, está explicando lo que Jesús llamaba negarse a sí mismo y tomar su cruz. La diferencia es que Tolle puede enseñar estas verdades sin metáforas religiosas, sin un lenguaje que ha sido corrompido por siglos de interpretación errónea. Y eso es liberador, porque finalmente puedes acceder a las enseñanzas reales de Jesús sin tener que atravesar capas de dogma institucional. Pero voy a contarte algo aún más poderoso. No necesitas elegir entre Jesús y Tolle. No necesitas abandonar tu herencia cristiana para experimentar la conciencia despierta. Lo que necesitas hacer es redescubrir al Jesús real, el Jesús místico, el Jesús que enseñó prácticas concretas para el despertar espiritual. Y cuando haces este redescubrimiento, algo mágico sucede. Te das cuenta de que todos los grandes maestros espirituales de la historia estaban señalando la misma verdad. Jesús, Buda, Lao Tzu, Rumi, Ramana Maharshi, Eckhart Tolle, todos enseñando variaciones de la misma experiencia fundamental, la experiencia de despertar de la ilusión de separación y reconocer tu verdadera naturaleza como conciencia pura.
Pero permíteme ser aún más práctico. ¿Cómo exactamente puedes comenzar a vivir estas enseñanzas hoy? Primero, entiende que la presencia no es una técnica, es un reconocimiento. Reconocimiento de que ya eres aquello que estás buscando. Cuando Jesús decía «yo soy», no se estaba refiriendo a la personalidad de Jesús de Nazaret. Estaba señalando la conciencia eterna que él sabía que era su verdadera identidad. Y esa misma conciencia es tu verdadera identidad. Segundo, deja de buscar experiencias espirituales extraordinarias. Lo extraordinario está en lo ordinario completamente experimentado. Cuando bebes agua con presencia total, eso es Eucaristía. Cuando caminas con conciencia plena, eso es peregrinación. Cuando amas sin expectativas, eso es oración vivida. Jesús no enseñó rituales complejos, enseñó cómo transformar la vida cotidiana en práctica espiritual continua. Tercero, y más importante, deja de creer en tu propia mente, la mente que se la pasa creando historias sobre quién eres, lo que necesitas, por qué sufres. Esa mente es exactamente lo que Jesús llamaba al mundo. Sí. Y cuando decía, mi reino no es de este mundo, estaba enseñando cómo vivir desde un espacio interior que trasciende las narrativas mentales. Tolle llama a este espacio presencia. Jesús lo llamaba reino de los cielos. Diferentes palabras para la misma experiencia temporal. Y esa experiencia está disponible para ti ahora. No después de años de práctica. No después de purificación moral. No después de la aprobación institucional. Ahora. Porque ahora es la única puerta al eterno. Y el eterno es tu verdadera naturaleza. Pero aquí está la pregunta que definirá el resto de tu viaje espiritual. ¿Estás dispuesto a experimentar estas verdades directamente? ¿O vas a seguir creyendo en las versiones de segunda mano que otros han creado? Porque una cosa puedo garantizar. Una vez que experimentas la conciencia crística como una realidad viva, no como un concepto religioso, nunca más podrás volver a las versiones diluidas de la espiritualidad. Una vez que accedes a tu reino interior, nunca más necesitarás buscar la liberación fuera de ti mismo. Una vez que despiertes a quien realmente eres, nunca más podrás identificarte completamente con quien crees que deberías ser. Y esa es la mayor amenaza que cualquier sistema de control puede enfrentar. Una persona que sabe quién es realmente ya no puede ser manipulada. Una persona que experimenta la plenitud interior ya no puede ser controlada a través de la escasez. Una persona que vive el amor incondicional ya no puede ser dividida a través del miedo. Es por eso que las enseñanzas reales de Jesús fueron escondidas. Es por eso que aún hoy existe tanta resistencia a estas verdades. Es por eso que probablemente nunca escuchaste esta información en la iglesia que frecuentaste. Pero algo está cambiando en el planeta. Cada vez más personas están despertando a quién realmente son. Cada vez más personas están cuestionando las versiones oficiales de la espiritualidad. Y tú puedes elegir ser parte de esta transformación. Todo lo que necesitas hacer es dejar de buscar a Jesús fuera de ti mismo y comenzar a experimentar la conciencia crística como tu propia naturaleza esencial. No a través de rituales, no a través de intermediarios, no a través de instituciones, sino a través de la puerta que siempre ha estado abierta, la puerta de la presencia absoluta en el momento que está sucediendo ahora. Porque al final de cuentas, este siempre ha sido el único mensaje real de Jesús. El reino interior está dentro de ti. Siempre ha estado. Siempre estará. Solo necesitas dejar de buscar afuera para finalmente encontrar adentro. Y cuando lo encuentres, entenderás por qué intentaron esconder esta verdad durante 2000 años. Porque una vez que sabes quién eres realmente,
Nunca más puedes fingir que eres menos que eso. Y un mundo lleno de personas que saben quiénes son realmente sería un mundo completamente diferente. Un mundo que Jesús soñó. Un mundo que aún es posible, pero solo si tienes el valor de abrir la puerta que ha estado cerrada dentro de tu propio corazón. La llave siempre ha estado contigo. Ahora sabes dónde encontrar la cerradura.